En una entrevista muy especial y sin precedentes para la portada de Billboard Español, me reuní con mis amigos Camilo, Juanes, Fonseca y Carlos Vives para hablar, por supuesto, de música, Colombia, el fútbol y lo que significa ser papá. Buenos días, Colombia, ¿cómo estamos? Bien. Bien, nerviosos. No me llegó el memo de que era de negro, pero me Había acabo de un dar cuenta y dije, uniforme. ¡upa! Una de Pero estas dijeron- cosas no es como las otras. Pero venga, ¿dijeron que era de negro o no? Pues más o menos. ¿Dijeron? ¿Lo dijeron? Más o ¿Era? menos, sí. Más o menos. Camilo, nosotros sabemos que tú quieres... No, mira, te juro por- que tú te lo juro. quieres Javi, pero el arquero contrastar. puede Te ser lo juro el que lo arquero acabo de pensar, lo perfectamente. vi y dije, ah, Cambia el me sentí arquero. como- Claro, Puede ser el arquero. Yo soy el arquero, Que siempre tiene sí. una camisa diferente. Es metálica colombiana. Pero venga, ¿se pusieron de acuerdo o no? Digan la No, verdad. decía que era más o menos de negro. Dame tu, te doy mi palabra, 10. Te doy mi palabra. Lo leí. Es más, mandaron un memo con unas fotos como... Mentira. Sí. Dame, Como en- ¿de en verdad Google. me estás dando tu Sí. palabra? Pero no, de verdad. Yo vi. Yo está súper Pero mira, Cami, tú eres entonces el arquero. Yo soy el arquero, ¿Y sí. Carlos qué es? Delantero. El aguatero. ¿El delantero? Yo he jugado Claro, con que Carlos lleva el y he de agua. decir que es un tipo peligroso. Él es el delantero. Juega ¿Y vos, descalzo. Juanes? Pues hombre, yo Sí juega podría- descalzo, ¿no? puedo ser público. Puedo ser público. El árbitro. Ok, bravo, bravo, dale. El árbitro. No tengo ni idea de jugar ¿No? fútbol, ¿Serías árbitro? Muy No, poco. ¿y Juanfer? Árbitro, pues me tendría que aprender las leyes, pero no. Más bien de público. Puede ser- ¿Público? Ok. Sí. O sea... Sí, como hago ¿y barra vos, ahí. Juanfer? A Juanfer Yo me me dijeron iría que como de en el chiquito centro. jugaba muy bien. Pues eso, yo pienso que jugaba bien en el Ah, eso lo colegio, dices tú. pero mis amigos dicen que no. Entonces, Pero eso es envidia. tengo... Sí. Cuando en mi colegio hacían partidos de fútbol en la clase de educación física, yo le decía al profe, ¿será que me puede dejar trotar alrededor de la cancha mientras que ustedes juegan fútbol? Y yo, hágale pues listo. Y ya, siempre que jugaban fútbol, yo me iba trotando. Pero alrededor tú de la tienes Pero- cara de que juegas bien fútbol, como esos manes que están en ¿Verdad, el parque que Juanes? juegan y apostan. No, es que Juanes Claro, lo que pasa es que está en el colegio de todo- Juanes Tiene todo- cara, ¿no? La cancha era montaña, entonces exactamente. era una cosa así. Bueno, por lo menos no decía estoy enfermo y no puedo jugar. Sí. Está eso. O sea, he intentado jugar, pero... Uno siempre decía, estoy enfermo, pero para no hacer tareas. Pero para no tapar. O sea, no puedo, tengo un dolor acá, no puedo tapar. Pero a ¿Sabes que ver, no? fuera de chiste, sin Ok. embargo, Carlos Vives y juega muy bien. No. Sí, Sí, yo lo he claro que Sí, sí. eso dicen, eso Lo no he es visto. solamente No, en no, los no. videos. Juega ¿no? muy bien. Eso Yo lo he de visto. verdad juega. Y es Yo lo he visto. apasionado por el fútbol. Ya de el verdad. el fútbol me dejó. Yo pensaba que ibas a ser jugador profesional en algún momento, ¿no? No, mi papá creyó. ¿Ya no hay esperanza todavía de eso? ¿Hay esperanza o no? Bueno, Es que si alguien es costeño y juega descalzo, es como... Es muy peligroso y Muy peligroso, muy peligroso que tú le pises el pie con No, él, no con se deja el pisar. Este guayo. señor no se deja pisar por nada. Yo no creo que lo hayan pisado nunca y juega descalzo. Y todo el mundo con guayos así de chusito y este man va... No, si uno jugó en pescadito, Sí, por eso te con digo. el pibe, Con el ahí pibe. tiene Ya. que dar nivel. Claro, claro. Eso- Pa' eso pescadito no es- con el pibe. claro. Eso no A mí cualquiera no, se ¿verdad? sienta, se No, para ahí. eso sí es verdad. A ver, ¿cuál es el encuentro de fútbol más memorable que ha tenido cada uno? La primera vez que fui al estadio de niño, con mi papá, fui a ver un partido de Millonarios en el Campín y a mí esa imagen me quedó guardada por siempre en la cabeza de ver la euforia de la fanaticada y sí, todo lo que se respiraba, digamos, alrededor del fútbol. Eso es como un recuerdo que tengo así clavado. Y te llevó tu papá. Sí. Y eran solamente los dos. Yo creo que no, yo creo que habían un par de amigos de él, ahora que pienso, y un tío mío. Pero lo único que tenés la imagen es tu papá, Millonarios, crowd de euforia. Y el estadio con las trompetas o bucelas, como se llamen, y las barras bravas y la candela que se siente en un estadio. En Bogotá, ¿y tú, Juanes? Yo no fui al estadio cuando estaba muy joven, realmente nunca fui a un partido de fútbol, pero el que recuerdo así en ese momento se me viene a la mente es la final de Italia-Francia en Alemania. O sea, yo estaba sentado casi, mejor dicho, ahí al frente donde estaba Zidane metiéndole el cabezazo a este man. Ah, ¿tuviste eso ahí? Sí, en- yo estaba ahí. Momentazo, ¿no? Qué tremenda Cuetazo historia, tremendo. qué partidazo. Y fue muy emocionante, pues obviamente para mí estar ahí en ese momento del mundial, en ese partido, era increíble, ¿no? Pero Esta era la me época de tocó la ver camisa ese negra. momento. Sí, exacto.
Entonces estabas en Alemania Estaba dando en giras. Alemania Esto era cuando tocando. nadie daba giras en Alemania en español y Juanes Sí, estaba ahí. habíamos tocado creo que un día antes en un concierto con James Brown y no sé quién más había por ahí. Entonces, Wow. Sí, sí, sí. Qué Y me chido. tocó ver ese partido y lo recuerdo pues así como algo espectacular. No, pues final de mundial. Imagínate, Impresionante. primera fila. ¿Y tú, Camilo? Bueno, encuentro memorable. Yo voy a decir que, mira, yo guardo un día en que estábamos juntos en tu concierto en el Campín, fue la cosa. Y tú me invitaste a cantar una canción que tenemos juntos que se llama Baloncito Viejo. Entonces la idea que tenía Carlos era que cuando cantáramos la canción en un momento, al final había una parte musical tal, y salían de la mitad con balones para tirarle a la gente. ¿Quiénes, Carlos? Di todos los que estaban. Bueno, Que para mí eso sí fue un encuentro tipo histórico, parce. Pero es el mismo que yo estuve, ¿no? yo creo creo que que sí, sí, yo sí, creo que sí, sí, sí. sí, Ah, bueno, sí, una estuvieron locura. Claro, estábamos ahí y de No, repente salen todos a tirar balones y estaba... Sí. Bueno, Higuita, estaba Higuita. Higuita. estaba el Pibe, Estaba- estaba el Tren Valencia, Sí. estaba el Tino. El Estaba el Tino. Tino. Estaba esa selección icónica. Ese fue muy cool. Esa selección. Esa Y era esa como, época fue y para mí, hermosa. yo guardo eso, o sea, no fue un momento de un partido, pero claro, yo voy acá con el micrófono y está Carlos Vives al lado, una canción que tenemos juntos y salen todos estos manes y sale el pibe pateando un balón y yo con el micrófono y yo decía, pero me sentía o sea, Todos como ídolos. guardándose un momento, ese fue para mí un momento así futbolero como ¿Y icónico chiquito? para mí. ¿Y chiquito? Chiquito, fíjate que Bueno, más chiquito. yo, más chiquito, Porque eres el más chiquito aquí de todos. yo de chiquito nunca fui al estadio. No, nunca fui, no. El primer partido que yo tuve la oportunidad de ver en persona fue la final de hace poquito de Colombia-Argentina aquí en Miami. Uy. Y fue un momento muy especial porque yo estaba rodeado de un montón de amigos colombianos y de un montón de familia también y amigos argentinos. Entonces era toda una situación y fue un momento lindo para mí porque le hicimos a mi hija Índigo una camiseta que la cosió mi mamá de mitad de la selección Colombia y mitad de la selección Argentina. Entonces ella, claro, ella como balona es argentina, de pasaporte argentino, y yo, entonces le hicimos la camisetica y ella iba, no sé, me pareció como lindo y... Pero yo creo que fue por Pepo. Pepo presionó. Pepo presionó. Porque cómo Le dije, se va a sufre poner la Pepo- camiseta de la selección ¿Cómo Colombia? sufre ¿Cómo Pepo sufre viendo un Pepo? partido? No, Dios no. mío. Bueno, y vamos a llegar a los managers que son futboleros. ¿Y tú, Carlos? Yo ya vi que los paisas no los llevaron al estadio. A los bogotanos sí. No sé qué pasó, Yo pues, tuve eso la que me llevé mucha suerte, fiebre. tuve la suerte de que nací en un equipo de fútbol. Mi papá trabajaba en el equipo de Santa Marta, en el Unión. Ah, y yo ¿de verdad? me crié ahí. Entonces los domingos ¿Que era el médico de la Unión? era directivo. No, Ajá. era médico, pero era más directivo. Ah. Pero yo crecí en ese ambiente del domingo y tengo guardo ese recuerdo de niño y me ponían un uniforme y salía con el equipo. Salía de la mano de un arquero que se llamaba Jaime de Luque, que fue de mis ídolos de mi infancia. Jaime era increíble. Pero tengo un recuerdo cuando Fonse dijo de ese... Claro, yo en la costa, la gramilla de mi estadio no tenía mucha grama, ¿sí? Teníamos problemas con el agua. Hemos tenido problemas con el agua. Y entonces todo era muy seco, lo mismo. Los uniformes de nuestro equipo estaban un poquito mareaditos, tú sabes, no era eso. Y cuando fui a vivir a Bogotá, que fui la primera vez al Campín, y salí y vi la cancha, que entra uno al estadio y ve la cancha. Iluminada, además de Iluminada, noche. yo decía, Sí, sí, sí. marica, mira esta vaina. Y es esto debe grande ser esa jugar, cancha. jugar aquí debe ser Más grande de lo que uno increíble. piensa. Y salía Millonarios y Santa Fe con esas pantalonetas blancas impecables, blancas, perfectas, los uniformes perfectos. Esos manes. Ese momento es inolvidable. Sí, ese total. momento de... Y el de la Acabas de transportar trompeta, a la- el de la trompeta, el de pa, 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 Sí. ese de la trompeta es el papá de Carlos Iván Medina, el tecladista de la No, provincia. no. Él fue el creador de esa vaina. No, qué cool. Sí. O sea, la historia... Uniendo historias. Full Pero circle. para todos ustedes, de alguna manera, la historia del fútbol y la historia de la música pues están entrelazadas por ser Totalmente. colombianos, ¿no? Y por haber crecido en un país donde el fútbol está ahí, como la música, ¿no? Recuerdo una vez, Carlos, en tu concierto, pero esto te hablo de hace 26 años o 27, que llevas a Juan Pablo Ángel.
Yo fui a ese concierto. Pablo, de ¿y tú público, pues. cantaste? Yo canté ahí. ¿Y tú cantaste? Esa fue la primera vez que vi a Carlos. Sí, y Ah, la wow. primera vez que con vi. Carlos, ¿no? No, me ¿Cómo así, dice, con me dice el Andrés manager, no, es que tengo un muchacho y ya nosotros conocíamos a Equimosis y habíamos seguido a Juanes cuando estaba empezando en su banda, que Wow. teníamos un programa de televisión y mandaba las cámaras para que los entrevistaran. Sí, no. Vivíamos agradecidos Yo a estos con pelados Carlos, los he sí, visto. Los he visto. No, Estos son los pelados, son los pelados. Y ahora que hablabas de la cancha, es que en estos días, oigan a mí, por allá en 1900, no sé en qué año, hace mucho tiempo, en Medellín fuimos al estadio, al estadio de Medellín, con el Chicho Serna, a unas fotos, no me acuerdo para qué era para algo, de una revista o así, y yo dije, bueno, voy a correr la cancha, o sea, voy a ir de cancha a cancha, voy a atravesar la cancha corriendo. Dios mío, esa vaina es muy grande. Y ahí te das cuenta de lo difícil que es ese deporte, pues, Sí, la capacidad que tiene que tener un futbolista para estar corriendo por 90 minutos de un lado para el otro. Dios. Impresionante. Sí, Pues sí, por eso mucho se respeto. retiran tan jóvenes, ¿no? Sí, yo creo también. Exacto, Físicamente la exigencia Muy del exigente, futbolista es candela. ¿Y cada uno cómo va a celebrar el Mundial? Yo sé que hay canciones del Mundial por ahí, hay acciones del Mundial. ¿Qué va a hacer cada una? A ver, empecemos esta vez contigo. Voy a Yo lo que me gusta del Mundial es como la familiaridad, como reunirnos en la casa, ver los partidos en la televisión, estar con los amigos. Y el Mundial para mí era vacaciones. Entonces el Mundial está asociado a las vacaciones, entonces era una felicidad. Salíamos de vacaciones, íbamos a Santa Marta y era ver partidos y luego ¿qué pasaba después de que uno veía un partido? Uno quería salir a jugar a la calle. Y salía uno a jugar a la calle. Eso para mí es lo más emocionante. Lo que más recuerdo era eso, esa cosa familiar con los vecinos, con los amigos, con los primos, que nos encontrábamos a ver el Mundial y a disfrutarlo. Y Cuando ese- no era Colombia y cuando Colombia no iba, estaba Brasil, estaba Argentina, y cogía uno un lado u otro, pero es la familiaridad lo que yo más valoro del Mundial. A mí me encanta que coincide, bueno, por lo menos este año, pero creo que todos, coincide con el Día del Padre, ¿no? Sí, Ajá. sí. Entonces era como que un momento ustedes lo celebraban con Sí. los papás cuando venía el Mundial, era como que el momento de sentarse con el papá a ver los No, partidos. total. Pero yo justo iba a decir eso exactamente. A mí lo que más me emociona de este mundial es verlo al lado de mi papá. Mi papá, hay una versión de él que se activa solamente en los partidos de la selección. Le oyes palabras que No hay nunca le palabras habías que- oído. Mi papá es un tipo como muy tranquilo, ¿no? Súper tranquilo, él nada lo Como muy perturba. académico. Sí, nada lo perturba, habla pasito, cuenta secretos, pa. Pero cuando juega la selección, verlo a él es casi tan entretenido como ver el partido. Entonces mi papá, a mí yo eso no me lo pierdo ni por el... Entonces yo, en vez de estar al lado de él, yo me pongo a un ladito para verlo porque se levantan unas pasiones a mi papá que yo solamente le veo así. Entonces yo estoy emocionado por eso, por estar al lado de mi papá, ver cómo putea, ver cómo se emociona, ver cómo le da rabia, voltea, no, este... Para mí eso es como una versión de mi papá que es increíble. Estoy emocionado por ver eso. Yo un poco mi papá viendo... ¿Sí o qué? Total. ¿Y tú, Juan? A mí definitivamente la parte familiar, y tengo algo muy especial, es que mi hijo Agustín, el menor, es loco por el fútbol. Ah, wow. Agustín, loco. el baterista. El baterista. Y cantante. Se divide entre ser baterista Y cantante. y futbolista. Juega en un equipo donde entrena 3 veces a la semana, tiene partidos todos los fines de semana, entonces está loco con el tema del mundial. Está feliz con el tema del álbum. Claro. Está loco por ver a Lucho Díaz en la cancha y a James, y constantemente vuelve y me pregunta, y entonces, ¿tú conoces a James? Y yo, sí, un par de veces lo he visto. Y vuelve y me dice, pero ¿y cómo es? Y, ¿no? tiene toda una magia alrededor del mundial que me parece muy bonito vivirlo con él. Obviamente mis otros hijos también, pero Agustín anda obsesionado, y el hecho que estemos en la ciudad, pues una de las ciudades donde se va a vivir el mundial, lo hace todavía más especial. Creo que va a ser un mundial muy bonito en ese sentido. Ya tienen boletas, ¿no? Voy a ir al de Colombia-Portugal. Ok. ¿Y vos, Juanes, cuál va a ser así? Eh, ¿Cuál era tu recolección? Mi recuerdo, del bueno, con mi Mundial, papá, mi papá no era familia? de fútbol, nada de fútbol, o sea, cero. Tranquilo que el mío tampoco. Entonces es. yo, la siquiera verdad, hincha del Medellín? No, yo creo que ni era hincha de ningún equipo. Hincha del Poroso, no. Pero lo que yo sí recuerdo en mi casa era, pues ha estado recientes años, ver algún partido de la selección con mis hermanos, pero hay uno de mis hermanos que se vuelve loco.
sea, el loco es como el papá de Camilo, ¿me entiendes? Más se para, pero te dije, maldita sea, hombre, que te dije, hombre, que no sé qué. Este man, wey, cálmate, pues, weón, Que hay un relajado. pedacito que me Te preocupa. va a dar un siempre, infarto. Papi, porque uno se preocupa, ahora se ponen rojos a uno y digo yo, pero papá. Eso es uno como mis Increíble recuerdos de eso, eso. pero como Carlos, por ejemplo, siento que me genera un momento como de sentarme en la casa tranquilo, a ver los partidos con los amigos, a tomar algo, a picar algo y estar ahí como para mí eso es lo que significa. ¿Y tus hijos son fanáticos o no? Paloma es la más fanática de todos, de los tres. Ah, wow. Pero no enloquecida. Increíble. No es lo que sea, pero es la que más está, digamos, pendiente de las horas, del día que van a jugar, de cómo van los puntos, etcétera. Los otros dos no tanto, pero Paloma sí. En cambio, en la casa de Carlos Vives apuesto a que el que se para y dice, eso es vos. El técnico, el que es técnico Claudia, desde el es otro lado de la Claudia, pantalla. es Elena, es Pedro, todos son fanáticos. Y de la cosa de la mujer, porque es que uno siempre habla, no, que el hombre y la cosa, pero no, en mi casa la mujer es fanática. Es ¿Tú decir, no? Yo sí, yo grito y me salen las vulgaridades que por lo general nunca digo, todas me salen en un partido. Todas las groserías así como el te papá salen de todas. Cami, todas. Pero ver a Claudia, y Claudia que es muy correcta y todo, desdoblarse. Ahí está Claudia sentada ahí, está diciendo, Elena, no, y entonces, yo claro, no. mis hijos heredaron esa vaina, de esa cosa. Y yo siento que este mundial tiene algo particular también por lo que estamos viviendo, valga la redundancia, a nivel mundial, que es casi como un momento como de tregua, ¿no? Como tanta locura que estamos viviendo entre Sí, tantos es países y verdad. ahora nos vamos a sentar a verlos a todos jugar con un balón. Es algo que simbólicamente tiene un significado, creo yo, muy especial, aunque desafortunadamente no creo que vaya a tener mayor impacto en relaciones complejas, pero pues es que hay mucha cosa pasando por ahí. Bueno, pero Y quizás vamos a es lo estar alrededor lindo, de eso. ¿no? Es lo lindo del mundial. Sí. Y especialmente, bueno, aquí ustedes son colombianos, yo soy colombiana, es un país, a pesar de que ahora está el mundial y está el equipo de fútbol, yo siempre he dicho, a mi manera de ver, lo que ha puesto a Colombia verdaderamente en el mapa más allá de, Pablo Escobar y tienen café, son los artistas musicales, en mi opinión. Ahora la gente no habla solamente de las cosas negativas de Colombia, sino que dicen, ay sí, me encanta la camisa negra de Juanes. No te conté que el otro día estaba en un emergency room y necesitaba que me hicieran un favor en el emergency room porque necesitaba que me pusieran un esteroide porque me había hinchado y el tipo no lo quería hacer y finalmente saqué el celular y le dije, mañana voy a entrevistar a Juanes. Y el tipo que era totalmente gringo me dijo, ay, yo aprendí español oyendo a Juanes. No me digas. Y te la Y puso. me la Y te dio. pongo la inyección. Y te pongo la inyección. Y pela la nalga que te voy a poner la inyección de una vez. No fue pelando la nalga. bueno, la bueno. nalga mal pensado. me No, dieron no. una pastilla. Una- Pero quiero decir, esa es la potencia de la música de ustedes. Ustedes no sienten o no se sienten que tienen esa responsabilidad global de alguna manera. Yo creo que la marca Colombia es una marca hermosa y que produjo siempre una sonrisa en el mundo. Y nosotros nos hemos beneficiado de eso. Antes de nosotros, yo cuando llegué a España por primera vez, había una generación que me decía, cuando yo decía, no, es que yo soy de Santa Marta. ¿Santa Marta? Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren. Había algo de la música colombiana que ya había viajado y estaba en el corazón de la gente. Algo de la colombianidad, o por los deportistas, o por la cultura, por la literatura, por el arte. Siempre había algo de Colombia que le ganaba a Pablo Escobar, el narcotraficante, el secuestro, la tragedia, la violencia. Siempre hay algo. Y eso me ha hecho pensar siempre que tal vez de las marcas, yo soy marquero, soy publicista, de las marcas más poderosas que han existido se llama Colombia, esa marca. Wow. De acuerdo. Yo creo que la música dice mucho de lo que es un país, de lo que es su gente, de lo que es su idiosincrasia, sin importar el género. Y creo que eso ha sido muy valioso de ese gran movimiento que hemos creado entre todos, y digo entre todos no solamente entre los músicos, sino entre todos los colombianos, porque pues nada de esto existiría si el país no hubiera abrazado y acogido como ha apoyado todo el movimiento musical.
y ha sido una manera de salir a contarle al mundo realmente lo que somos los colombianos, porque por medio de la diversidad además cultural y musical que tenemos, yo sí siento que hay una radiografía muy clara y honesta de lo que es un colombiano, obviamente Sí. entendiendo los distintos y muchos mundos que hay dentro de nuestro país, pero yo siento que eso ha sido muy bonito porque han podido ver como que todas las caras, todos los colores y todos los sabores a través de nuestra música. Eso es increíble. Y yo también sumo también que pienso que la música y el fútbol tienen un carácter como en común con el espíritu también. O sea, me refiero, hay algo que solamente pasa en celebraciones espirituales, en conciertos y en estadios. Y es que Sí. ahí se uniforma un poquito el espíritu, sobre todo en un país como en todos los países pasa, pero en un país como el nuestro, donde hay tanta necesidad de que uno tenga una identidad que lo una al otro en momentos de tanta polarización, parce. Tú estás en un concierto tuyo y tú estás al lado en un concierto de Carlos Vives y, pana, tú tienes a un lado una señora y hay un momento en que uno hace esta vaina y usted no está pensando y la señora es de derecha, de izquierda, y la señora no sé qué pasa en la iglesia, tú vas a la iglesia y tú abrazas a alguien que no tiene ni idea, y en el fútbol alguien mete un gol y todo el mundo, a la gente le vale, güey, si el otro man que está al lado es... ¿No lo has visto nunca? ¿De dónde? Sí. Pana, tú abrazas y después preguntas, no preguntas, uno abraza y dice, ese man, y si después el man que abrazaste tuvieras que ir a comer, vas a comer porque ya nos abrazamos en el partido. Entonces, Es verdad. y eso, pana, yo creo que cualquier excusa para poder uno volver a unificar ese carácter, pana, de la identidad detrás de la polaridad, yo creo que hay que agarrarlo y celebrarlo y aprovecharlo. Sí, son campos neutrales. Sí, parce. Hay otra conexión entre la música y el fútbol, que tiene que ver con el propósito y con una parte más espiritual y heroica de, digamos, de un chico de 10 años, 11 años, decir, ok, me voy a dedicar a jugar fútbol, me voy a dedicar a perseguir un balón y yo voy a vivir de esto. Pues lo primero que puede pensar los padres de familia o los amigos es, pues estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir de esto? Pasa lo mismo con la música, o sea, tú puedes pensar, te vas a dedicar a la música, Dios mío, ¿y cómo vas a vivir de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Entiendes? Vas a tocar guitarra todo el día, batería todo el día, por muchos años, y después ¿qué va a pasar? ¿Qué tal que no te vaya bien? ¿O qué tal que esto y lo otro? No. Entonces ahí viene como esa parte espiritual, esa conexión con Dios o con lo que sea más grande que nosotros, que creo que es lo mismo que motiva al futbolista todos los días a entrenar, aunque no tenga partido, aunque pierda, aunque sea eliminado, vuelve y se levanta, vuelve y juega, vuelve. Y nosotros igual en nuestra vida. A veces triunfamos, a veces fracasamos, pero es tan grande el amor por la música que realmente es heroico dedicarte día y noche a esto por toda tu vida. Bueno, es que yo creo que ustedes cuatro han hecho la carrera que han hecho, la música que hacen, no porque quieran ser famosos, sino porque tienen que hacerlo. No hay como otra opción, 100%. ¿o sí? Comparto contigo. Convicción. Comparto esa- 100%. Es Vocación, la necesidad, ¿no? vocación, Sí. necesidad personal, ¿no? Espiritual, yo creo que hay una cantidad de cosas Sí. que... Porque tal vez si hubiésemos buscado la fama, nuestras músicas hubiesen sido diferentes. Sí, y es música muy colombiana. También esa es una de las razones que quería a los cuatro aquí. Camilo un poco más pop y, bueno, cada uno en distintos grados, pero siento que los cuatro hacen música cuya identidad en algún momento siempre es colombiana. No sé si, Carlos, yo creo que tú lo haces muy a propósito. Pero qué buen tema. Porque al final, claro, pensamos, es lo que tenemos allí en la casa y decimos esto es de una colombianidad increíble. Pero resulta que esa misma música que uno escogió, resulta que se fue solita y pegó en España, resulta que se fue solita y pegó en Hispanoamérica. Es decir, la colombianidad es hispanoamericana. Colombia es un país que representa lo hispanoamericano. Somos andinos, somos caribe, somos pacíficos, somos llanos, somos Amazonía. Eso es Colombia. Y al final terminamos haciendo algo que sentimos que es muy colombiano, pero después te das cuenta que es de los venezolanos, que es de los bolivianos, que es de los centroamericanos, de los mexicanos. Y eso, creo que hay un mensaje poderosísimo en el camino que escogimos cada uno de nosotros en la música. Como lo local se vuelve universal, ¿no?
Eso como Yo- es de yo emoción. desde Cómo Bogotá. busca la familia, cómo busca la familia, Ah, cómo la eso música sí. se va buscando la familia. Y te va diciendo, mira, ese es primo tuyo, mira, esa es tu mamá España, mira, ese es tu hermano Ecuador, y ese es tu hermano venezolano, y ese es tu hermano. A mí me lo mostró así. Yo me acuerdo desde Bogotá que yo veía siempre el vallenato cuando estaba en el colegio, que me encantaba, pero lo veía lejano. Para mí era un tema como que yo lo veía de fiesta, pero no se me ocurría que yo podía hacer algo, mezclarme con el vallenato. Es más, me parecía que me iba a ver ridículo donde yo... Y me acuerdo un día que no se me olvidará nunca, y se lo he dicho a Carlos varias veces, me acuerdo un día llegando del colegio a la casa, cuando mi mamá acababa de comprar el álbum de clásicos de la provincia. Y cuando oí esa mezcla de clásicos de la provincia con las guitarras eléctricas y la batería y los teclados, por un lado me voló la cabeza, pero por el otro lado me ordenó las fichas del rompecabezas, porque entendí que lo que yo sentía habiendo nacido en Bogotá, habiendo crecido con el rock, con el pop y también con lo tropical, sí lo podía unir y no tenía nada de malo, ¿no? Pues sin duda el trabajo y como se lo dije yo a Carlos algún día, mi música no sería mi música sin su música, porque él me ayudó a entender que yo sí podía apropiarme de los géneros colombianos y los podía hacer míos y interpretarlos a mi manera y presentar y jugar con ellos. Y estaba bien. Y estaba bien. A mí me pasó lo mismo. Perdón, dale, dale. No. Dale, dale. Cuando nos salvaste la guitarra, que te invitamos a cantar. Sí. Bueno, cuando yo voy a ver a Carlos en la misma época, que fue el año 92, ¿puede ser? ¿O 93? ¿De clásicos? Clásicos de la provincia, Carlos. Sí, 93. Bueno, Carlos fue al estadio de Medellín y yo fui al show. A ver el show. A ver el show. Sí, Porque esta vez sin conocer a Carlos. sin conocer ni a nada. No Ca- creo que te conocía, Carlos, no sé. Creo que no. No, nos habías dado algunas entrevistas para un programa de Sí, televisión que yo exacto, tenía. pero te no- seguíamos exacto. como banda. Y yo estaba en ese show viendo a Carlos, sintiendo el vallenato como de una forma muy diferente. Teto Campo, Claro. recuerdo, tocando la guitarra, yo me volvía loco con Teto, con Maite, con el Papa. O sea, todo era para mí como una cosa demasiado impresionante. Y yo decía, Dios mío, ¿yo por qué no había sentido esto antes? O sea, creo que él, como si fuera con un machete, campesino abriendo en el monte, el camino para que todos pasáramos. Yo lo sentí de una manera muy reveladora ese día porque yo dije, yo también puedo hacer lo mismo. Si él lo hace, yo lo puedo hacer. Y yo lo hice con la música popular de mi, o sea, con la música Sí, huasca, con la música del claro. campesino, la que yo escuchaba pues en el pueblo de mis papás. Y empecé a pensar, a ver, esto puede funcionar. El rock, la huasca, el reggae, en fin. Pero si no hubiera hecho Carlos esto, yo quizás no lo hubiera Qué visto. riqueza tan- Porque era algo de lo que no nos sentíamos orgullosos, ¿me entiendes? Era algo que no estaba bien. No era cool en No esa era época. cool. Era como folclore. Era como Sí. folclore. Yo, es que, yo Era como quiero, la música, quiero ah. decirle a Fonse algo. Es que crecimos, yo llegué a una Bogotá donde en el baño de cualquier lugar o del colegio decía, haga patria, mate un costeño. ¿De verdad? Sí, es que crecimos con nuestros regionalismos apartados. Es que está en nuestra historia. Nos apartaron, nos hicieron creer que éramos diferentes realmente, ¿no? Y aunque somos culturalmente diversos, creo que cuando Fonse escribe y hace lo que hace, empieza a tumbar todos esos prejuicios. Porque ya no es, oiga, costeño, usted no sé qué, sino que, hey, tú y yo somos del mismo país. Y lo que tú haces, yo lo puedo hacer a mi estilo y mira lo que hago. Y eso tumba toda esa miseria que sembró la política en nuestro país, en nuestra historia, en nuestro continente. Dividirnos, apartarnos, divide y reinarás, fue lo que nos pasó. Somos una cultura que perdimos una batalla cultural. Somos una cultura que perdimos una batalla. Y cosas como esas para mí más que, era como que, wow, estamos superando cosas, estamos cambiando la historia que nos ha hecho ser pobres. Ahora, haciendo un cambio aquí de 180 grados. El Día del Padre. El papá más reciente es Camilo. Entonces, Y eso es un papazote. tiene dos nenas. ¿Cómo vas a celebrar el Día Bueno. del Padre? Ustedes ya con hijos grandes, ustedes no, muchachos.
¿Cómo Ábranse. opinan? Vengan, les explico cómo es la cosa. A ver, entonces estamos hablando. Porque yo estoy practicándolo. ¿Ustedes ya lo hicieron? Déjenme, yo les digo. ¿Cómo es la vaina? Ahora. ¿Cómo es la vaina? Estamos hablando de 4 años y año 4 y años y medio. casi 2. Ok. Índigo y Amaranto. ¿Ustedes ya se les olvidó qué es eso o están planeando? Bueno, yo tengo uno de 7 todavía que Ah, está por ahí Ay, rondando. verdad. el Está de por ahí 7. rondando. Ok. Y qué rol bonito ese, pana. No, Sí, no. Qué rol tan... Y qué reto. El de papá. Uf, el de Dios papá. mío. Y te digo que tú estás ahí dando un giro de 180 grados, pero ni tanto. ¿Sabes por qué, pana? Porque cuando uno trae gente para acá para que convivan y toda la vaina, uno como papá se vuelve el puente de este primer país, digamos, que es tu casa, que es como un país en el que tú Total. tienes esa primera identidad, y después el mundo, que el mundo es una cosa grandota, pero primero empiezan las identidades, luego quién soy fuera de mi casa, quién soy, y esta camiseta que representa, y mi raíz, toda la vaina. Entonces, claro, ser papá tiene también una calidad de puente, y no solo de acompañante, sino de puente a que descubran su identidad. Entonces, claro, sobre todo yo que estoy viviendo aquí en Estados Unidos, en Miami, soy un puente entre mis hijas y su identidad y su raíz y su riqueza como colombianas, ¿no? Al mismo tiempo, mientras que mi esposa es venezolana y argentina, entonces somos unos puentecitos a una diversidad de lo más de compleja, y siento que esa diversidad, lejos de querer decir desorden, quiere decir riqueza, pana, riqueza, y hay que tenerle menos miedo a al nudo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy jugando a eso, que es más complejo que un hijo de madre, que uno se hace el que está listo para ser papá, pero luego se da cuenta uno de que uno está improvisando y fingiendo que más o menos sabe lo que hace. Mis papás, yo siempre los vi, yo decía, mis papás son papás y saben lo que están haciendo. Yo siento que yo no tengo eso, pana. Pasa lo mismo. Gracias. Yo digo yo, ¿a quién engaño? Yo No todavía sé. pienso, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Mi hija me pregunta algo o pasa algo en mi casa y yo digo, y dentro tengo algo que me dice, sé asertivo, demuestra que sabes lo que estás haciendo. Y yo no sé, me robaron la infancia a mí también. ChatGPT. no, papá, ¿qué hacemos? Pregúntale a su mamá. No sé. Increíble. Lo que diga su mamá. Lo que diga su mamá. Colombiana. Pero yo creo que con eso de los Increíble. papás, yo siento también que no es como el Día del Padre una vez al año, sino que es todos los días. porque Eso, Juan, eso, Juan. Es una cosa muy loca lo que uno siente con el amor de los hijos, o por los hijos, perdón. Y es que eso todos los días crece y crece y crece y se expande y crece y crece y crece. Y todos los días más y más y más y más. Y nunca para, y siempre sigue creciendo, y es un amor tan inmenso que te duele. Te duele amar tanto porque quieres siempre lo mejor, bueno, tú lo sabes también, y estás pensando constantemente en que ellos estén bien y que no falte nada. Y al principio piensas, como dice Cami, como que eres el puente o eres el que les va a enseñar las cosas. Pero que va, eso le enseñan a uno lo más importante, que es el amor puro. Que eso es una cosa hermosa. Sí. Eso es verdad. Que uno no- A ver, cuéntenme cada uno anécdota preferida con sus papás. Si hay una anécdota del papá que ustedes que cada vez, saben que uno cada vez como que se sienta en familia y uno dice, uy, ¿y se acuerda esa vez que mi papá tal cosa? Yo me acuerdo de una muy especial. Mi familia ha sido floricultora, o fue floricultora durante muchos años, y entonces yo acompañaba mucho a mi papá al cultivo de flores a las afueras de Bogotá. Te mando flores que recogen. Lo entendí todo. Todos los sentidos. ¡Son! Ay, no, así sí, Lo así, entendí. pero así era muy fácil. Así era fácil. Así era fácil Ya, hacer eso ese era. palo. Estoy revelando el secreto. Así cualquiera. Estoy revelando el secreto. No, pues. Perdón. Estoy revelando el secreto aquí. Y iba con mi papá, yo no sé cuántos años tenía, yo calculo que debían ser como unos 13, 14 años, yo ya muy obsesionado con la música. Y en mi casa siempre tuve como ese gran apoyo en donde nunca ni siquiera me lo hicieron dudar. Como que no fue como que, oye, ¿por qué no piensas primero en alguna otra cosa? Sino que al revés me fueron como reforzando siempre pues ese sueño que yo tuve desde niño. Y en esa ida al cultivo por la mañana, saliendo por la 80 en Bogotá, me acuerdo perfecto, mi papá me dijo una frase que me quedó guardada por siempre. Me dijo, la clave del éxito es la seguridad en uno mismo. Y por muy sencilla que me suena cada vez que la repito, digo, en ese momento me entró y me quedó
muy guardada y Y ahí cuando se yo quedó. iba a tocar en el colegio con mi banda de rock, que los de los cursos más arriba se burlaban por lo que hacíamos y que les parecía pues que lo nuestro era un chiste, yo decía la seguridad en uno mismo. Y eso me quedó ahí. Eso. Bien, bien. Gracias, papá. ¿Y tú, Juanes? Bueno, hay un tenor italiano Tienes tiempo de que se pensar. llama Tito Schipa, lo conoces de pronto. Tito Schipa es un tenor italiano de los años Eso, 40, y 50. yo debería, pero no. No, él grabó el himno nacional, Ok. el que conocemos nosotros, que lo cantaba como un tenor, esa versión. Pero Tito Schipa había grabado otro álbum de boleros en español. Y mi papá llegaba como a las 5:30 a la casa, y yo recuerdo que él siempre caminaba con las manos así por atrás, caminaba por la casa, caminando por la casa despacio, cantando esas canciones. De ese cassette y de ese cassette, ¿ok? Entonces mi papá se montaba al carro y ponía el cassette. Y era ese cassette, era Tito Schipa, Garzón y Collazos, el dueto de antaño. De todo antaño, Y sí, claro. hermoso. Y él cantaba esas canciones en la casa, pero él no era cantante ni nada, simplemente es la imagen que yo tengo de él, como que siempre, de alguna manera, me conectó demasiado con la música. Llevando la siempre música. Lo escuché cantando ahí en la casa, tanto que cuando algún día llegó un acordeón a mi casa, pues él vio que yo podía de oído sacar las melodías y me dijo, no, vamos a apoyarte en eso. Y Oh. fue muy hermoso. Qué lindo eso, hermano. ¿Quién sigue de acá del lado derecho? Es que ese tema es un poco... A ver, Camilo primero. Entonces yo mientras su merced piensa. Camilo mientras su merced, Entonces, mientras su No, merced no pienso, piense. cojo fuerzas. Entonces Diferentes. me guardo las lágrimas. Mira, mi papá, yo no sé si hay un día del abuelo. ¿Hay un día del abuelo? ¿Hay día del abuelo o no? No, porque día del padre 2 veces. Bueno, mi papá, no, yo descubrí. Día del padre al cuadrado. No, pero venga, un segundo para ver la increíble florescencia que tienen los papás de uno cuando se hacen abuelos, pana. O sea, yo no tuve figura de abuelos cuando yo estaba chiquito. Mis abuelos murieron mucho antes de que yo naciera, tal, y había solo una abuela, pero yo abuelo no tuve. Entonces, y no me hizo falta porque mis papás, yo no, o sea, no, uno no le hace falta lo que no tuvo, pero ojo, mi papá, ahora yo lo veo siendo abuelo y yo digo, ¿cómo puede este señor haber florecido, o sea, como una segunda primavera muy transformadora? Entonces, digo yo, pana, qué figura tan importante en el ecosistema familiar. O sea, no sé cómo hicieron mis papás con nosotros, sin abuelos alrededor. Eva Luna y yo nos apoyamos en los 4 abuelos, pero hoy que estamos hablando de los paternos, del Día del Padre, el papá de Eva Luna y mi papá son 2 figuras, pero de vital importancia en el desarrollo de mis hijas. Desde lo más banal de, ay, vamos a cenar ella y yo en un date, ¿quién las cuida? Los abuelos siempre disponibles, porque aparte tienen una calidad y una disponibilidad de tiempo que no tenían cuando eran papás. En el momento en que un papá se hace abuelo, ya tiene más tiempo libre, ya no está persiguiendo huevonadas, ya no está, bueno, persiguiendo y entonces mi papá, qué increíble. Entonces yo le quiero poner foco a eso, que creo que el momento más lindo de mi papá, yo pensé que yo era el dueño del momento más lindo de mi papá, y creo que son mis hijas las dueñas de las flores más lindas de mi papá. Pero yo de mi papá, cuando era mío, que ya no me pertenece, pero cuando era mío, mi papá me decía siempre una frase que yo pensé que era de él hasta que descubrí que la tenía en un papelito y era de Walt Whitman. Y decía, buscas en la distancia, acabarás por regresar. Me la decía siempre, pana, siempre. De chiquito en el colegio, por cualquier pendejada. Luego, cuando empecé a perseguir cosas, luego cuando me empecé a disfrazar de cosas, siempre me decía, ay, Cami, buscas en la distancia, acabarás por regresar. Al principio no la entendía, ahora cada vez más. Qué buena frase. Divina. Y cada vez le Hermosa. descubro una capa más. Entonces, Claro. eso yo lo guardo en mi papá como un tesoro. Gracias a Dios tengo a mi papá aquí al ladito mío, pero pucha, increíble. Eso. Qué nota. Qué bonito. Divino. Y ahora, Mr. Vives, ya, se te acabó. Tarararara, ya. 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 ¿Qué te puedo decir? No, es que yo al final creo que terminé escogiendo hasta mi camino en la música
y las locuras de creer en cosas en ese momento por mi papá. Porque es que mi papá siempre quiso cantar y todos sus amigos cantaban y tocaban algo. ¿Sabes? Mi abuela tocaba el piano, pero los médicos, amigos de mi papá, todos eran súper melómanos y todos cantaban boleros. Y cuando mi papá descubrió que yo tenía algo particular en la voz, entonces me grababa en una Nagra, una grabadorcita donde él grababa sus conferencias como médico. Y entonces, ven acá, cántame esto. Y había una canción que terminó siendo que era una canción muy triste, porque al final nos terminamos separando y eso fue como un rompimiento brutal. Y nada, al final, difícil. Al final cantas por tu papá. Sí. Y los papás hacen todas estas cosas que uno ni se da cuenta en ese momento, ¿no? Uno es ya después uno aprecia. Bueno, no quiero que todos se me pongan tristes, entonces. No, tengo que venir Carlos. De lo que no hemos hablado para nada son de las cosas prácticas, que es que cada uno de ustedes tiene un proyecto súper importante musical ahora andando. Fonseca tiene álbum nuevo, tú tienes álbum nuevo, tú tienes álbum nuevo, tú vas a sacar álbum nuevo en 2 meses. Cuéntenos un poquito, yo sé que ya los fans conocen, pero quizás no, uno nunca sabe lo que la gente conoce. Pero yo no quiero ser como dejar mi historia de decir que no hay nada mejor, más hermoso que ser papá. Sí. Y que si los hijos supieran cómo es la vaina, ayudarían un poquito. Exacto. Pero no, es decir, y en estos tiempos donde se desprecia la familia, donde se desprecian muchos de esos valores, una cosa importante de ser papá, la mamá siempre tiene la razón, aún más. Regla número 1, la mamá siempre tiene la razón. Regla número 2, si la mamá está equivocado, vuelva a la regla número 1. Exacto. Y eso para mí tiene mucho de ser papá. Creo que, porque hoy escuchamos que el patriarcado, que el no sé qué y toda la cosa. No. Uno es papá por la mamá. Y a mí me gusta ser papá porque en mi casa la mamá manda. Y más allá de la mamá, la mujer manda. Porque en un hogar donde uno es papá es para que la mamá y la mujer mande. Porque la mujer es la que sabe algo que hace falta a este planeta, protegerlo, protegernos, valorar, querer, cuidar. Yo sé que todas estas cosas de hoy, esos feminismos y estas cosas, no, la mujer no está para cuidar, no, sí, porque es una cosa de la naturaleza, la mujer cuida, ¿no? El hombre, ¿no? ¿Y para ustedes cuida. la mujer siempre tiene la razón también? Por Claro favor, que sí. Claro que Después de eso que acaba de decir Carlos, claro que sí. Vuelva a la regla 1. Sí. Esa es la verdad. Para mí esa es la verdad. Ahora, ¿a todos ustedes el ser papá les cambió la manera de ver la música? ¿Sienten? Sí. 100%. Sí. Más Mira, allá de escribirle bueno, canciones a los tanto hijos así, que todos bueno, lo han hecho. No, pero sí. Parece que la pregunta estuviera para eso, pero te digo que el álbum que estoy haciendo justo es el álbum desde ese rol. Es un álbum, y lo estoy terminando ahora, entonces está como muy vivo para mí en este momento. Es un álbum que estoy escribiendo desde la necesidad de esa direccionalidad de las historias que estoy tejiendo en el álbum para mis hijas. Entonces, a mí, todo lo que es significativo y valioso me transforma de manera personal, y como yo hago música es un producto de una experiencia personal. Pues pucha, a mí me ha transformado todo el proceso creativo incluso, y es que los hijos, ese rol de papá monopoliza después todas las posibles energías que uno tenga para cualquier otra cosa, está monopolizado por un combustible que es, en mi caso, paternal. Entonces, ese álbum que estoy haciendo es
es esa energía escribiéndose en canciones. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir todavía. ¡Ah! Cómprelo, cómprelo. Camilo, ¿y usted? Camilo, ¿y usted? ¿Cómo se llama? Camilo, ¿y su merced cómo se llama? Camilo, bien, gracias. Juanes, ¿y a vos? Para mí, mis hijos transformaron la música y la vida, porque Sí, los veo siempre allí en primera. creo, sí. Como los de todos. Los de Cami todavía no, porque Sí. están muy chiquitas, Yo, pero... yo pensé que había conocido el amor cuando me había enamorado de Cecilia, pero cuando nacieron mis hijos me di cuenta que el amor más grande son los hijos y que tanto Cecilia como yo empezamos a entender ese amor puro y limpio que son ellos y obviamente te genera una cantidad de sentimientos, de una sensibilidad increíble, de un amor pues, ilimitado y también de responsabilidad, preocupación, pero alegría, ¿no? Hace 4 años fuimos a llevar a Luna a la universidad, yo me salí llorando de allá, no, qué tragedia tan horrible, llegué a la casa, ya no estaba ahí y hace 2 días se graduó. Y me pongo a pensar cómo el tiempo pasa cuando uno tiene hijos. Y es que el tiempo como que vuela, ¿me entiendes? Es muy Sí. loco y trato todos los días de decirles cuánto los amo, todos los días, aunque sea muy intenso. Papá, eres muy intenso, no me importa. Les digo, porque, No, total, pero- porque siento que no quiero que me sobre una, ¿me entiendes? Que me falte una, perdón. Quiero decirles todos los días cuánto los amo. Y han estado en mis canciones a lo largo de mis discos, desde que nacieron todos. De alguna manera, siempre en alguna frase, en alguna parte están. Porque terminan siendo mi gran propósito, ¿me entiendes? Que despertarme todos los días y enfrentar la vida por ellos y con el amor de ellos. Es inevitable. Y tú estás lanzando a tu... Sí, bueno, pero comparto todo lo que ha dicho Juanes, es perfecto. Es decir, es así, ¿no? Desde que ellos nacen, están en las letras de las canciones. Y pasa el tiempo también. Voy a llevar a Elena muy pronto a su universidad. Y ya estoy sufriendo con eso. Pero ¿Sí? sí, porque bueno, Claro. que uno... Y es que y uno no creció y pretende que ellos sean igual. Exacto. Eso es lo más difícil de todo. la música al final del día yo creo que pues hay muchos procesos y muchas cosas personales por la razón que uno hace música, pero por lo menos en mi caso es un tema muy de catarsis también y la paternidad lo reta a uno fuertemente, ¿no? Porque, o por lo menos a mí me ha retado muchísimo y eso, cuando preguntabas ahorita que tanto ha influido en la música, yo pienso un poco en eso, como que por medio de la música he logrado ir encontrando como las palabras para decir muchas cosas que de pronto no les digo a ellos porque o no las entienden o puede ser un enredo de mi cabeza que prefiero traducir y dejarlo como en una canción. De hecho, una canción que yo escribí de mi disco anterior que se llama Por toda la vida, que la escribí junto a Sarah Shell y junto a Navi. De hecho, la escribimos aquí en este segundo piso. La escribí un día que venía de haberle dado un regaño a Agustín por la mañana y sintiéndome muy mal. Y para mí esa canción se llama Por toda la vida, es muy importante por eso mismo, porque es mi reflejo de un momento en donde yo voy y le digo como que, de hecho la canción arranca diciendo, puedo no ser tu héroe todos los días, soy un aprendiz todavía y a veces pierdo la razón, ¿no? Como que, como una carta casi diciéndole, oye, voy a hacer todo lo posible por hacer mi mejor papel, pero al final del día lo único que te puedo prometer es que voy a quererte, amor, por toda la vida. Entonces, si empiezo a echar para atrás, pues claro, desde que llegaron mis hijos, mis historias y mi visión del amor, del mundo, de cualquier cosa ya va por otro filtro. Sí, es absolutamente transformador. También puedes poner eso como respuesta a mí. La de Juan y la de Cami también. tú invitaste a tu hija al escenario hace poquito. Sí. ¿Cómo te sientes de cuando los que tienen hijos que están ¿cómo se sienten en general de que No, yo los soy hijos feliz. digan, yo también quiero ser músico? Muy emocionado. Bueno. Un momento divino. Un momento divino. El momento tiene los momentos de Pero Dios también son comparto lo que dice Fonse de que muchas veces no sabemos decirles cosas. Yo esos canto y le digo las noches que... bueno, en mi nuevo álbum le canto canciones para ellos y les digo cosas de pronto que no sé, no era capaz de decirla y de repente
haciendo la canción, se los digo. Y ellos saben que las canciones son para ellos. Claro, ellos saben. Claro. Y Agustín lo vi. ¿Cómo regañaste a Agustín? El colmo. Es el colmo. Es candela, Agustín es candela. No, pero no puede ser. Ese, A veces- el mini-mí, ¿cómo puede ser candela? No puede ser mini-mí. No puede ser Igualito a Fernando. No, que El divino. mini-mí. Es mi reflejo. No, Agustín de no lo verdad puede que es un regañar. de verdad que es un mini-mí. Es divino, impresionante. Agustín es hermoso. ¿Y él sabe que la canción es para él o no? Sí, claro. Claro que sí. Un día se lo expliqué, obviamente pues, tiene 7 años y por eso digo que terminará después de entender, pero sí, yo le dije por toda la vida es una canción. Además porque me preguntó, me dijo, ¿y a mí no me has escrito una canción? Entonces le dije sí, por toda la vida, entre otras, pero sí. Es más, ahora que recuerdo, Juan y yo tenemos una canción juntos que yo le compuse a Paloma, a mi hija Paloma, que Juan y yo la grabamos juntos. Sí, alguna vez. ¿Está en cuál Alguna- disco? En Mis planes son amarte. Ok. Ahora que me acuerdo. Ah, mira, bueno, Machito. entonces ahora no me acabaron de decir qué van a hacer para el Día del Padre, cuál es la celebración. ¿No te van a llevar desayuno afán. a la cama, algo así? ¿No te sacan a comer? ¿Qué te van a hacer algo te van a hacer de Día del Padre? Sí, no. Una arepa, huevo. Sí. No, yo tengo tengo alguien que me quiere mucho, que siempre valora mucho eso, ¿no? Y desde que ella llegó a mi vida, entonces yo empecé a sentirme realmente un papá querido. Ella está acá hoy, aquí le estamos haciendo ojitos. Sí, sí. ¿Y tú, Cami, qué vas a hacer de Día del Padre? ¿Ya sabes? ¿O eso es No, no sorpresa? sé. Mi esposa es muy detallista. Ajá. Yo sufro cada que es el Día de la Madre porque pues, trato de estar al nivel de cómo me hacen los homenajes a mí. Entonces es muy complicado porque ella es tan especial y tan difícil para regalarle y tan complicada. En cambio yo soy tan fácil para regalar, para sorprender, para todo, como de todo, me gusta todo. Entonces me celebran y creo que le queda a ella fácil porque yo siento que ella cada que me celebra como que él mete un golazo y yo siempre siento que digo, ay, me hubiera gustado que el Día de la Madre estuviera mejor. Sí. Y él me dice, mi amor, me encantó. Y yo, pero es que algo se inventará, no sé, que me van a... Siempre es algo así grandioso. Pero mira, más que grandioso, como supremamente intencional, una cosa que es como que le pega a un lugar específico de algo que yo no sé. Sí, detallista, pero es que sí. hay una intuición ahí que uno quisiera tener, pero mi esposa, bueno, mi esposa es lo máximo. Entonces, algo se inventará. Algo sin, ay, como están de poco concretos. A ver, ¿qué te- Pero ustedes saben qué les va a hacer su esposa al día del padre, ¿no? Algo se La verdad no inventa. sé, pero siempre mis hijos y Cecilia son también muy especiales conmigo. Y saben que yo soy sencillo, que no necesito pues como gran cosa para eso. Con ir a comer o almorzar juntos y estar en ese momento ahí, para mí eso es lo más importante. Y Sí, yo, total. yo les he hecho discursos y cuánto los amo. Y me miran como que, papá, ¿qué te pasa? Uno se pone romántico. Yo me pongo romántico y ellos me miran Uno se como, pone ok. romántico, uno valora todo. Es verdad. Pero ellos saben que que los adoro. A mí me encantan y eso se nos volvió a nosotros tradición en la casa y es como una carta que cada uno hace. Ah, Entonces el Día del Padre me dan siempre cada uno, Sí. dependiendo su edad, Total. su letra y su texto y su profundidad, y tengo guardadas yo creo que casi todas. Tengo un Ay, folder me con todas encanta. y eso me encanta, mucho más que cualquier Oye, cosa. Obviamente algún almuerzo, una comida y Hay Pero un traguito. las algo. cartas. claro, y un guarito, si se cruza un guaro pues bienvenido. Yo también tengo decorado mi estudio con detalles de ellos de cada momento. Tengo un frasco en la mesa que está lleno de papelitos. Entonces yo te doy a escoger un papelito. Fue un regalo que me hizo Elena. Entonces siempre es algo divino, algo que te dice algo bonito. Cualquier papelito que tú saques, el día que lo saques, te va a decir algo bonito. Entonces regalos como esos tengo, mi estudio. Claro, y ellos pasan 2 años y los ven ahí. No, crecieron ya y están todas sus cosas de niños ahí en mi estudio. como si nunca hubiera pasado el tiempo. Como si nunca hubiera pasado. Y ahora, ya retomando, Camilo entonces va a sacar un álbum nuevo que no ¿Vio? nos va a decir cómo se llama.
tú sacaste un álbum nuevo y entonces, ¿cuáles son los planes que vienen ahora? Pues el álbum salió ahorita el 24 de abril, de hecho, una canción con mi querido Juan Esteban. Me puso a bailar merengue. Antes que el tiempo Sí, se vaya. tu primer merengue, ¿verdad? Creo que Juan? sí. Ah, no, mi segundo. Hicimos juntos Antes que el tiempo se vaya y es la canción con la que lanzamos el álbum. Vamos a arrancar ya gira hacia final de año. De hecho, vamos a arrancar con un concierto muy especial en Bogotá, en el Campín, Wow. el 24 de octubre. 24, ok. Están todos muy Alcanzas a invitados, estar por favor. aquí para Muchas gracias, Latin maestro. Music Estaremos. Week apenas a tiempo. ¿Para qué, perdón? Para Latin Music Week apenas a tiempo. Ah, excelente, claro que sí. Eso después lo hablamos. ¿Y tú, Juanes? Yo saqué mi álbum hace poquito, se llama Juan Esteban. Estoy muy contento con el álbum, la verdad. Yo Y también. voy de gira, gracias, voy de gira a Europa ahorita en el verano. Y después voy a hacer la gira por Estados Unidos en septiembre y octubre. Y terminamos en Colombia, en Medellín y Bogotá. Ese es el plan. Y otros shows, pues, como privados y cosas así que pasan siempre. Pero ese es como el plan, así, el big Ese es el picture. plan. Sí. Qué lindo. Mr. Yo Vives. acabo de lanzar el primer volumen de un álbum nuevo que se llama El Último Disco. Yo sé que todos decíamos, pero va a ser el último disco, no va a grabar más, pero no. Sí, el volumen 2. El volumen 2 del último disco, que va una canción con Fonse, que se llama Una canción en español, Ajá. y una canción con Juan Esteban, que se llama Monster Inc. Ok. Ok, nada más te digo eso. Qué tremendo nombre. Una canción con el patrón, pero no. Demasiado. No Ey, Monster, déjame sino decirte Monster. algo, déjame Es una decirte algo. tabalenguas que se No dice. sabes la emoción que me da oírte cantando eso. Fernanda Carlos. Porque qué cosa más verdadera, auténtica. Es decir, Es demasiado tu divertido. música, tu estilo, pero es una canción para acercarme a él, ¿no? A lo que ha sido su revolución musical. Y es el volumen 2 que sale en agosto. El Ok. volumen 2 de el último disco. Y en El el último volumen disco dos es del último este disco. álbum que tengo una canción con Juan Luis que se llama Buscando el Mar, una canción con Niña Pastori, que es un vallenato que se llama Sombra Perdida, de Rita Fernández. Y hice una canción con el maestro, que es una salsa que se llama que si yo volviera a nacer. Si yo volviera a nacer. Y bueno, es un álbum que me tiene muy contento porque ya estoy cantándolo en vivo y siempre para que una canción pueda entrar al vivo es un proceso, ¿no? Escoger una canción y de este álbum nuevo ya estoy cantando 4 canciones, así Me encanta. que estoy muy contento. Me encanta. Y bueno, ahora antes de que los deje ir, les voy a hacer 3 preguntitas así muy rápidas. Según ustedes, ¿cuál es el papá más estricto? ¿De entre nosotros? Sí. ¿Con ese regaño que le pegó al hijo? Sí. No, ¿Con ese regaño es que decir, pegó? Sí, yo creo que Juan Fernando puede ser el papá Sí, más claro, estricto. yo creo, ¿no? ¿O no, Juan? De pronto sí. Yo creo que Juan puede ser más. Ok, Juan, ganaste la... Sin, bueno, sin conocimiento, solo que nos soltó ese dato ese día que le tuvo que escribir una canción, como era la vaciada, le pegó. según ustedes, ¿quién es el que más rápido ayudaba a cambiar los pañales cuando eran bebés? Yo me quiero llevar ese trono porque juro que me lo llevo. pa. Yo iba a decir que yo vos también con me involucré seguridad. mucho en ¿Sí? eso. Mucho. ¿Ah, sí? Sí. Yo cambié todos los pañales. Así lo digo, fue madre. Yo Ese fue mi compromiso. Algunos. Carlos no cambió ninguno porque aquí lo veo como mirando ahí al techo. No hubo tanto. No, uno cambiaje. que otro, pero claro, lo que pasa es que también, por lo general, estaba por fuera o trabajando, ¿sí? Ah, Pero sí, no, yo no fui tan ajeno a eso. Al pañal. No, en mis 4 hijos no. al pañal. No, viví con mucha alegría y con mucha emoción desde que nació Carlos G., Lucía, después Elena y Pedro, es decir, tengo recuerdos y cosas que me llevo en mi corazón y que siempre que a veces tenemos problemas, les recuerdo muchas de esas cosas. Ah, muy bien. Pero Me preguntaban recuerdo por los mucho de esos pañales, momentos. hermano, con todo respeto. Muy linda esa historia de la paternidad, bellísima, nos encantó a todos. Pero pañales,
muchacho, me llevo el trono pero con sí. todo respeto. El A menos señor que el No, compadre... no, no, Gracias, muchas adelante, gracias. Cami, Al menos adelante. ese hijo de madre, que me lo he... Yo ya me gané el primero. Me lo Yo ya me gané el gané. primer por premio. él. Me lo gané. Y finalmente, ¿cuál es el jugador favorito de la selección Colombia de cada uno? O eso no se puede decir. Sí, sí. Sí, a ver, ¿cuál es el tuyo? Pues en este momento y por lo que está viviendo Lucho Díaz. Igual. ¿Igual? ¿Lucho Díaz? Sí, Lucho también me es sumo a el Lucho, mío, sí. es que además... Todo el mundo Lucho, ok. ¿Y el Lucho favorito Díaz. de todos los tiempos? Uy. Upa, cuidado ahí. Ah, yo sé, es que tenía que sembrar discordia, porque si no... A ver. Ronaldo. Yo tengo- No, de Colombia. Ah, de Colombia, perdón. No, pero dijiste de todos los tiempos. De del fútbol. Colombia, de No, todos no, los espera, tiempos. espera. A ver, espera, ya se las puse más fácil. Para mí, por ejemplo, yo podría decirte Willington Ortiz Ay, Willington Ortiz. y te podría decir y Pedro Antonio Sape. Pedro Antonio, arquero Esos nombres antipena. ya se me habían olvidado. Sí, yo sé que voy muy atrás, pero para mí No, uno, todos uno los tiempos. que conocí también muy joven, que llegó a ser Selección Colombia, que su carrera se interrumpió por un accidente, se llama Didi Alex Valderrama, primo hermano del pibe. Sí. Y lo vi jugar en la Selección Magdalena, lo vi jugar en mi equipo. Después jugué con él cuando él ya estaba retirado. Y es para mí de los jugadores inolvidables. Muy Cuando tú veas una foto de una selección o de la Unión o de un equipo donde estaba el pibe y el Didi, Didi era el capitán. Ah, epa. Bueno, saber, Yo historia iba a del decir fútbol justo colombiano. el pibe, porque es que el pibe suma en esto que tú hablas de la marca Colombia. Él también, pana, No, eso es- sumó mucho, no solamente como futbolista, o sea, no sé, y no me atrevo a decir, bueno, porque yo de fútbol sé menos que tú, entonces no podría decir que él es el mejor de todos los tiempos como futbolista. No sé, pero para mí yo lo guardo como un ídolo Total. más allá del balón también, entonces Muy es merecido. como un ídolo colombiano y pucha que está ahí, todo él, es fácil de imaginar, uno dice el pibe y uno ya lo tiene en la cabeza, lo puede dibujar, lo piensa, ¿no? Es como icónico. Sí, Por no no, comprar la Nos une, peluca. nos une. Faltó el Él nos muñequito. une, nos une a todos. Faltó el muñequito del Lego del pibe. Debe haber, A debe ver, haber. tú, Juanes, No, no, de acuerdo con Cami. ¿El pibe? Sí. En el imaginario para mí es como el... sin duda. Yo estoy de acuerdo con ellos dos, pero a mí hubo uno que siempre me impactó mucho por su manera de jugar más que digamos como símbolo, como tal. Y es Leonel Álvarez. A mí Sí, me total. encantaba. Era como una muralla ahí. No, no, parado, total, con una Leonel. fuerza y una No. energía, una cosa que como jugador Qué fuerte, y como, ¿no? como fuerza dentro de la selección me encantaba No. lo que generaba allá adentro. Leonel Ay, es me espectacular. encanta. Yo una vez tuve la oportunidad de entrar a un partido de fútbol donde estaba jugando Leonel y yo entré y tenía que darle el entrenador me dijo, dile a Leonel esta vaina. Entonces yo entré, se me olvidó, me volví a salir, preguntarle qué fue lo que me dijiste que le dijera a Leonel. Volví a entrar, entré y Leonel no se me despegaba. Entonces yo, nada, coja aire, papito. Me decía todo el tiempo, tome aire, papito, tome aire, papito. Qué increíble. No, pero ídolos total, ¿no? Sí. Leonel es un Sí, ídolo sí. total. Sí, no, Qué es que solidez de difícil. jugador. Son tantas figuras de verdad que nos han representado, que forman parte como de nuestra tierra, que es esa Sí. idiosincrasia. Si son del Pacífico, si son del Caribe, si son paisas, si son del altiplano. ¿Sabes? Es como que es todo lo que está bien Es en todo nuestro lo que- país. Me ¿no? encanta. No, Todo lo que está bien con el fútbol, todo lo que está bien con la música. Muchas gracias. gracias, Por qué oportunidad. compartir con nosotros aquí en Muchas Billboard. gracias a ti. Gracias. Bueno, suerte con la música, suerte con la selección. Gracias. Thank you. Yo quiero dar las gracias a Billboard porque realmente poder tener a Camilo, a Juanes, a Fonse, Imagínate. un ratico aunque sea Qué aquí lujo. conversando es algo que... Sí, qué buen encuentro. Sí, Gracias muchas por gracias, invitarme. rico. Gracias. No, esto es un Es un lujo, lujo. esto es un sueño. Gracias de verdad a todos Gracias por a el ti, tiempo. Gracias. Gracias, muchachos. Eso nos pasa por no estudiar. ¿Vio? Exacto. Oiga, pero si había que venir de negro de verdad. No, digo, de verdad, me quedé pensando, digo, ¿cómo no me dicen? No lo voy a exagerar.